Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándoles la más cordial bienvenida a este espacio, Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Continuamos desarrollando esta hermosa serie, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Bendito el Dios de los cielos, que nunca se cansa de seguirnos enseñando, redarguyendo, corrigiéndonos, instruyéndonos en justicia, todo sustentado en su amor. ¿Para qué? Su palabra lo dice, para toda buena obra. Y eso es lo que Él quiere que tú y yo hagamos, buenas obras. ¿Por qué crees que te invito? ¿Por qué crees tú que te estoy constantemente recordando que a través de estas meditaciones podemos llegar a muchas personas? Aquellas que no son fáciles de accesar, de acceder, no son fáciles de llegar, envíaselas, colócalas en tus redes sociales, colócalas. Y allí muchas personas conocerán de la verdad de Dios a través de estas meditaciones. Ese es el Dios de los cielos que nos enseña los frutos que deben dar todas las personas que se han arrepentido genuinamente. Bendito sea el Señor. Me alegra y me gozo en el Señor cada vez que se transmiten no solamente estas meditaciones, sino cada vez que estamos transmitiendo sus enseñanzas a nivel personal, familiar, en la congregación. Bueno, y de las formas que sean necesarias con tal de glorificar el nombre del Dios Todopoderoso. El arrepentimiento precede a la salvación. Y hay que demostrar con nuestra propia vida que nos hemos arrepentido. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados. Recuerda que el pecado es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Es así, tú puedes definir el pecado de esa forma, de una forma muy sencilla. Hombre, ¿qué haces tú? Y que según la palabra de Dios, la Biblia, el manual de vida, el manual de instrucciones, nos enseña que es contrario a la palabra de Él, precisamente, o sea, su voluntad, contrario a su voluntad. ¿Qué estás haciendo en tu diario vivir? ¿Por qué no meditas? ¿Por qué no reflexionas? A la luz de Josué 1:8, meditarás en el manual de la vida, en la ley, día y noche. Mira, ahí está, primera tarea, estudiar Josué 1:8. Estudia Josué 1:8, métete en ese tema de la palabra de Dios. Allí está una gran enseñanza y seguro que te servirá para que asimismo puedas reforzar, es decir, agrandar todo aquello que la palabra de Dios te ha enseñado a ti, entonces ser más fuerte todavía en el espíritu. Y si tú eres de aquellos que por ahí dices es que no es necesario tampoco leer tanto o estudiar tanto la palabra de Dios, pues te tengo una muy mala noticia o pésima noticia para ti, si piensas así. ¿Cuál es? Día y noche, día y noche. ¿Ves? Por eso te digo, estudia. No solamente lo leas, estúdiale. Estudia la palabra de Dios, queriendo que seas enseñado y redarguido por el Espíritu Santo. Josué 1:8, primera tarea. Por eso es importante entender y conocer a Dios, porque allí estamos conociendo es la verdad, a la luz de Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Entonces,
Si no entendemos el concepto del arrepentimiento, no tendremos la revelación del Espíritu Santo, es decir, lo que necesitamos aprender de Él. No tendremos la revelación de la gracia y la salvación y la justificación. Mira, 3 puntos de vista grandísimos en lo que respecta a la vida cristiana. Sí, yo soy cristiano, sí, yo soy hijo de Dios, yo voy a una iglesia. Perfecto. Créeme que son muchísimas las personas que así dicen. Son muchísimas las personas. N cantidad de personas dicen que eso es lo que hacen. Pero yo pregunto si tú eres una de esas N cantidad de personas que así dices y que también haces, que efectivamente vas, ¿cierto? Pero ¿qué sabes? ¿Qué tanto sabes tú de la gracia, de la salvación y de la justificación? Permíteme entonces decirte, todo eso te lo enseña a ti el tema del arrepentimiento. El tema del arrepentimiento. Entonces ponle sentido. Recuerda el énfasis con el cual comenzamos esta serie. Y el énfasis fue sustentado en ¿qué? En Juan y en Jesús. Juan el Bautista y Jesús de Nazaret. ¿Cuáles fueron los énfasis de ellos en su ministerio? Ambos comenzaron su ministerio y asimismo lo desarrollaron. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Mira qué interesante. Por eso te digo, es que esto no hay que ponerlo a un lado sencillamente, todo lo contrario, préstale muchísima atención. Que esta temática te llame a ti tanto, te cautive tanto que sencillamente, qué bueno sería que no lo escucharas una sola vez, sino 2 o 3 veces en el día. Porque estas enseñanzas deben convencerte a la luz de la Biblia. El que convence es el Espíritu Santo a través de sus enseñanzas de la palabra de Dios. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿No te parece muy curioso? ¿No te parece que te debe llamar la atención que ambos personajes al comienzo de su ministerio y durante todo el ministerio fue algo fundamental? Arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Por favor, hay que prestarle mucha atención. Ahora, tú dices ser cristiano y asimismo dices que eres hijo de Dios, pero ponle cuidado a esto, continuando inclusive con las mismas actitudes y con los mismos pensamientos y con la misma forma de hablar y el mismo estilo de vida. Sigues con el mismo pecado y no cambias ni la forma de caminar. Mira qué tan interesante esto. Por eso te decía ahorita, ¿cuántas personas dicen en el mundo que conocen de Dios, que son cristianos, que son hijos de Dios, pero tantos y tantos años que están en ese estilo de vida? Pero sabes una cosa, no cambian su forma de pensar, su forma de hablar, su vida, su estilo de vida, sus acciones. No hay una marcada diferencia entre su antigua vida, entre comillas antigua vida, y se supone que la nueva vida. Porque 2 Corintios 5:17 lo deja claro, ¿cierto? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Te das cuenta? Todo es nuevo en Cristo. Sin Cristo todo es antiguo, todo es viejo, todo es lo que no sirve. Con Cristo todo, porque Él mismo lo dijo, estoy haciendo todas las cosas nuevas. De eso se trata, por favor. Si no te arrepientes, entonces genuinamente el Espíritu Santo nunca te va a revelar el valor de la salvación, el valor de la gracia y el valor de la justificación. Ponle cuidado a estas 3 palabras fundamentalísimas en lo que tiene que ver con la vida cristiana. La palabra de Dios establece que por su gracia somos salvos. Un alto porcentaje de las personas, aún así, no entienden lo grande de su amor. Mira, por la gracia es que somos salvos, y te lo dije ayer y días anteriores, porque por gracia sois salvos, Efesios 2:8. Porque por gracias sois salvos, ¿te das cuenta? Eso lo enseña la palabra de Dios. Y asimismo, un alto porcentaje de las personas
cristianamente hablando, imagínate, y si cristianamente hablando, pues inclusive aquellos que no lo son, pues están en un estado peor, no lo saben. Entonces no entienden lo grande de su amor, del valor que tiene el amor de Dios, y que por este amor inmerecido nos dio la salvación. Él nos ama. ¿Y es que acaso nos merecemos que Dios nos ame? Jamás. Si hicimos todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario lo estamos haciendo. Y es precisamente lo que no tenemos, lo que no podemos y lo que no debemos continuar haciendo. Todo lo contrario, tenemos que estar cada vez más con el deseo ferviente de aprender cada día más y más acerca de Dios a través de su santa palabra. Recuerda, la gracia es por tanto entonces un favor que no nos merecemos, pero la recibimos y hay que darle ese valor importante. Ahora, yo te voy a leer, como ya sabes que te tengo acostumbrado, en varias versiones, en la NTV, en la PDT y en la TLA. Y con el propósito precisamente de que comprendas mejor el mensaje. Mira, entonces sabes una cosa. ¿Por qué estas tres versiones? Porque precisamente ellas tienen un lenguaje muy interesante, es decir, es muy fácil de comprenderlo. ¿Cuál texto es? Mateo capítulo 16, versículos 5 al 12. Mateo 16, versículos del 5 al 12. NTV dice, y mucha atención, préstale oído, toda tu atención en el nombre de Cristo Jesús. En la NTV entonces dice, más tarde, cuando ya habían cruzado al otro lado del lago, los discípulos descubrieron que se habían olvidado de llevar pan. Atención, les advirtió Jesús, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo, ¿tienen tan poca fe? ¿Por qué discuten los unos con los otros por no traer pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5,000 que alimenté con 5 panes y las canastas con sobras que recogieron? Ni los 4,000 que alimenté con 7 panes, ni las grandes canastas con sobras que recogieron. ¿Por qué no pueden entender que no hablo del pan? Una vez más les digo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos. NTV, mira qué interesante, ¿te das cuenta? Seguidamente, para no hacer un lapso ahí, voy a leer la PDT y luego comenzamos entonces a explicar el por qué es que traemos a colación este texto. PDT dice, Jesús y sus seguidores se fueron al otro lado del lago, pero los seguidores se olvidaron de llevar pan. Entonces Jesús les dijo, tengan cuidado, protéjanse de la levadura de los fariseos y los saduceos. Ellos empezaron a discutir el significado de esto y decían, tal vez él dijo esto porque no trajimos pan. Jesús sabía de qué estaban hablando y les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes por no tener pan? ¿Todavía no han entendido? ¿No se acuerdan de los 5 panes que les dieron a las 5,000 personas? ¿Tampoco se acuerdan de que ustedes llenaron varias canastas con lo que sobró? ¿O no se acuerdan de los 7 panes con los que se alimentaron 4,000 personas? ¿No recuerdan todas las canastas que llenaron con lo que sobró? Yo no estaba hablando del pan. ¿Por qué no lo entienden? Lo que estoy diciendo es que deben cuidarse de la levadura de los fariseos y los saduceos. Entonces entendieron que Jesús no les estaba diciendo que se cuidaran de la levadura que se usa para el pan, sino que se cuidaran de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Mira qué interesante cómo una versión y otra nos va aclarando inclusive más cada vez. Y ahora la TLA, que también tiene un lenguaje maravilloso, dice así,
Jesús y sus discípulos cruzaron al otro lado del lago de Galilea, pero los discípulos se olvidaron de llevar pan, y Jesús les dijo: miren, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos comenzaron a hablar entre ellos y decían: seguramente Jesús dijo eso porque no trajimos pan. Jesús se dio cuenta de lo que hablaban y les dijo: qué poco confían en Dios. ¿Por qué se preocupan por no tener pan? Entiendan bien lo que les quiero decir. ¿O ya se olvidaron de aquella vez cuando alimenté a 5,000 hombres con 5 panes nada más? ¿Ya se olvidaron de las canastas que llenaron con los pedazos que sobraron? ¿Ya no recuerdan que también alimenté a otros 4,000 con solo 7 panes y que ustedes llenaron muchas canastas? ¿No entienden que yo no estaba hablando de pan? Cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces los discípulos entendieron que Jesús no estaba hablando de la levadura que se le pone a la masa del pan, sino de las malas enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Interesante. ¿Te das cuenta? Hombre, seguiré diciendo lo mismo, y es que la palabra de Dios es sencillamente espectacular, es fascinante y es fácil. ¿Te das cuenta que es tan fácil la palabra de Dios, que Dios cómo puede pretender un ser humano pensar que Dios nos quiere complicar la vida a nosotros, a todos los seres humanos, con su palabra, con la Biblia, complicándola en su interpretación? No, yo no lo puedo creer. Yo no sé tú, pero yo la verdad no lo creo. Me resisto a eso sencillamente. ¿Por qué? Porque sencillamente Él quiere que nosotros la conozcamos. Entonces, por eso Él explica de una manera tan fácil. Pero te das cuenta que el que se complica la vida sí sigue siendo el ser humano. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro. Y sencillamente, ¿quiénes son? Son precisamente los discípulos. Mira, ellos fueron los que se complicaron. No entendían el lenguaje en que Jesucristo, su maestro, les estaba hablando. Y mira qué tan interesante. El Señor Jesucristo les dice la levadura se refiere a las enseñanzas. Y que por supuesto no eran buenas, eran totalmente malas, destruían la vida espiritual de las personas, alejaban a las personas de la fe verdadera. ¿Se da cuenta? Entonces podremos decir, alejaban a las personas de un verdadero arrepentimiento, de un arrepentimiento genuino, de aquel que hace frutos, de aquel que produce cosas maravillosas. ¿Te das cuenta cómo es este tema? ¿Cómo es tan importante entonces comprender que realmente tenemos que estar ávidos, tenemos que estar conscientes, tenemos que estar dispuestos en todo momento y a toda hora, en todo lugar, donde quiera que tú estés, con que Dios siempre te esté mostrando y te esté hablando de Él, de su palabra, y que te va a enseñar donde tú estés y con quién estés? Ponle sentido. Donde tú estés y con quién estés, Dios siempre te ha tenido que mostrar, te ha tenido que hablar. Eso se trata. Ahora, ¿por qué no suceden que tú entiendas esto? ¿O por qué a veces no comprendes esas manifestaciones de Dios? Precisamente porque no te metes tanto a ese conocimiento de Dios. Entonces te dejas confundir por la levadura de este mundo. Hoy podemos hablar por la levadura que este mundo tradicional, costumbrista, este sistema del mundo está tan mal enfocado realmente en el amor verdaderamente de Dios, en lo que es la gracia, en lo que es la justificación, en lo que es la regeneración, lo que es el perdón, lo que es la salvación. No comprende nada. Entonces cualquier cosa que se mueva ya lo cree en un Dios. ¿Cuántos dioses existen en este mundo? Dioses existen miles y miles y miles. Por eso es que hay mucha levadura y mucho conocimiento humano. Por eso es que la ciencia humana es tan pésima y tan desastrosa y nos aparta de Dios, enseñándonos esa clase de dioses en plural que hay, esa miles y miles. Pero basta solamente con conocer a uno solo, y uno solo que es el verdadero, y ese es el Dios de Israel. Ese es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Es el Dios todopoderoso.
Ese es el Dios que a través de estas enseñanzas yo te estoy invitando para que conozcas. Es así de sencillo. Esto es lo que le sucede entonces a la mayoría de los cristianos. Como no estudian las escrituras, la palabra de Dios, es que les sucede lo que les sucede entonces. No entienden el gran valor que tiene la salvación por la gracia. Y como no la entienden, entonces es que la vida cristiana no es relevante en ellos ni a través de ellos. Pasan desapercibidos, siguen como si nada hubiera sucedido, y es allí donde no hacen diferencia. No marcan una diferencia entre ellos que son cristianos y donde están y con quién están. Igualitos son. Es por eso que entonces Jesús les advierte a sus discípulos que se cuidaran de esa levadura, es decir, de esas falsas enseñanzas. ¿Y qué enseña hoy en día el mundo? El sistema del mundo, precisamente todas esas cosas. Cristianos que todavía acceden de una forma tan facilísima, caen tan fácil ante las circunstancias del mundo, ante las costumbres del mundo, ante el sistema del mundo, y no saben el error tan grave que están cometiendo. Jesús les advierte entonces de que se cuiden de esas enseñanzas de los fariseos y de los saduceos, y aún así les tuvo que explicar sobre los milagros que había hecho para poderse hacer entender. Bendito sea el Señor, bendito el Rey de los cielos. Todavía eso es una verdad hoy en día, es decir, la verdad de que son muchos los cristianos, mucha parte de la iglesia que se rehúsa a conocer la verdad de Dios, solo por no asumir compromisos. Quiero terminar con esto para invitarte a orar y continuamos estas hermosas enseñanzas. Es más importante mantener un arrepentimiento genuino en tu vida que andar detrás siempre de los favores personales. Cuando es así, entonces hay problemas. Sin embargo, cuando tu arrepentimiento es genuino, el favor y la gracia de Dios vienen sobre tu vida y no tienes que esforzarte. Medita, reflexiona, que lo vale todo. Acerquémonos a Dios en estos momentos. Bendito eres Dios y Padre de mi Señor Jesucristo. Bendito eres Rey de toda gloria. Gracias te doy por seguir mostrándome tu verdad, por seguir cada vez más y más, Señor, oh Dios, dándote a conocer el interés, Señor, que yo veo que tienes de que yo te conozca más. Sí, cuánto te importo yo a ti, Señor bendito. Y es así como quieres que en mí también exista ese interés genuinamente mío hacia tu vida, hacia tu palabra, hacia tu conocimiento, para que sirva para mi vida, Señor bendito. Padre, yo recibo estas enseñanzas, Señor. Las recibo con solicitud, oh Dios, y quiero seguir aprendiendo, dile, para bendición de mi vida, para que yo te glorifique a ti, para que tú seas enaltecido por siempre y para siempre, Señor. Muchísimas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, qué bueno seguir aprendiendo, seguir en estas meditaciones y en estas enseñanzas. Ya sabes, envíaselas a todos aquellos que tú conozcas. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas un feliz día. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.